Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén teniendo una excelente semana. El día de hoy seguimos con nuestros devocionales y hoy vamos a estar hablando de qué es la ética cristiana. Cuando nosotros hablamos de ética cristiana, pues podemos ver algo de este tema en Colosenses 3 del 1 al 6. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Aunque muchas de esta lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, la Biblia nos dé instrucciones detalladas sobre cómo debemos vivir, nosotros tenemos que saber, y es que la Biblia es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Sin embargo, la Biblia hay temas que no trata explícitamente cada situación que debemos enfrentar en nuestras vidas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos llevar a cabo nosotros cada uno de los dilemas éticos a los que nos enfrentamos? Ahí es donde juega la ética cristiana. Cuando nosotros vamos a definir la ética, la ciencia define la ética como un conjunto de principios morales del estudio de la moralidad. Por lo tanto, la ética cristiana serían los principios derivados de la fe cristiana por los cuales nosotros actuamos cada día. Aunque la palabra de Dios no trata cada situación que enfrentamos a través de nuestras vidas, sus principios nos dan un estándar por el cual debiéramos conducirnos en tales situaciones donde no hay instrucciones explícitas. Por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente sobre el uso de las drogas ilegales, pero basados en principios que aprendemos a través de las Escrituras, podemos saber y deducir que esto es malo. Por un lado, nosotros vemos que en la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debiéramos honrar a Dios con él, como dice 1 de Corintios 6, 19 al 20. Sabiendo que las drogas hacen daño a nuestro cuerpo, pues nosotros concluimos que esto es algo que a Dios no le agrada. Es decir, esto es algo de lo cual no honra a Dios. La Biblia también dice que nosotros debemos someternos a todas las autoridades que Dios ha puesto, porque Dios ha puesto cada una de las autoridades, dice Romanos 13:1. Entonces, si nosotros pensamos las drogas son ilegales, al usarlas, pues no nos estamos sometiendo a las autoridades y a las reglas que rigen bajo estas autoridades. Entonces nos estaríamos rebelando en contra directamente dentro de las autoridades. ¿Significaría que si las drogas llegaran a ser legales, entonces estaría bien usarlas? No, porque hay un principio, el que ya leímos, ¿cierto?, anterior a este, que evitaría que sería algo bueno para nuestras vidas, así fuera aprobado por las leyes de este mundo. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que reconocer y mirar que usando los principios que encontramos en las Escrituras, nosotros, los cristianos, los discípulos de Cristo, podemos determinar el curso ético que deberíamos seguir en cada situación de nuestras vidas. En algunos casos podrá llegar a ser fácil,
como los reglamentos para la vida cristiana que encontramos en Colosenses, los que acabamos de leer, y los que tal vez muchas veces nos escandalizan más, los que son más fáciles de señalar, si lo podemos decir así, esos son los más fáciles de apuntar. Pero en otros casos, sin embargo, necesitaremos estudiar la situación con más profundidad. La mejor manera para hacerlo es orar sobre lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo mora en cada creyente y uno de sus principales papeles es enseñarnos a cómo vivir. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, cuando oramos sobre las Escrituras, el Espíritu nos guía y nos enseña. Él nos indicará el principio sobre el cual necesitamos basar nuestra decisión en cada situación dada. Entonces, acá necesitamos dos cosas principalmente: leer, escudriñar cada día la palabra de Dios, porque sobre este libro es donde el Espíritu Santo nos va a guiar para, a raíz o en base a los principios, poder tener una ética cristiana que, cambiándole el nombre o resumiéndolo en otras palabras, pues vamos a poder vivir cada día conforme a lo que Dios le agrada, con lo que es bueno para Dios. Entonces, aunque la palabra de Dios no trata toda situación que podamos enfrentar en nuestras vidas, es suficiente para vivir una vida cristiana. Y acá es uno de los errores donde tal vez ha caído la sociedad o algunos cristianos en el día de hoy: creer que la palabra de Dios no es suficiente y que necesitamos algo más, revelaciones especiales. Y no, realmente la palabra de Dios nos es útil en cada una de las áreas de nuestras vidas, desde antes, desde ahora y desde el después. La palabra de Dios nunca pasará, será siempre la misma, igual de útil para redarguir y enseñar. En la mayoría de los casos podemos simplemente ver lo que la Biblia nos dice y seguir el camino apropiado basado en ello. En los casos donde la palabra nos da instrucciones explícitas para una situación dada, necesitamos encontrar principios que puedan ser aplicados a la situación. Debemos orar sobre su palabra y abrirnos a su Espíritu. El Espíritu nos enseñará y nos guiará a través de la Biblia para encontrar el principio sobre el cual necesitamos afirmarnos para poder andar y vivir tal como lo debería ser un verdadero cristiano. De esta manera, familia, mi invitación es, y quiero dejarte con una pregunta. Estamos hablando de la ética cristiana y mi pregunta es: ¿cuál es tu ética cristiana? ¿Cuáles son los principios que tú tienes? ¿Cuál es la manera en la que tú cada día riges tu vida de tal manera que cada cosa que tú hagas, cada decisión, sea para agradar a Dios? Quiero dejarte con esta pregunta y de esta manera a que oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta temática en la cual podemos tocar el día de hoy. Padre, gracias porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por cada vez que tal vez ante ciertas circunstancias, Señor, nosotros tratamos de evadir o tratamos de hacer caso omiso a lo que tu palabra dice, creyendo que tu palabra no es suficiente o que no está lo suficientemente actualizada, Señor, para entender nuestro contexto actual. Pero Padre, cuando nosotros entendemos que hay principios, hay valores y hay fundamentos dentro de los cuales nosotros debemos aprender a vivir, guiar y fundamentar nuestra vida, es cuando nosotros reconocemos lo importante de tener una ética cristiana, Señor, principios, valores, Señor, que nos ayuden en cada momento, aún en las situaciones que tal vez la palabra de Dios no nos registra explícitamente, pero que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podemos ser guiados para cada día obedecerte y cumplir tu palabra y tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a crecer, Señor, para que tu nombre, Señor, sea exaltado a través de nosotros, en nuestro pensar, en nuestro actuar y en nuestra manera de vivir, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña.
Gracias te damos, en tu precioso nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.